Estimados oyentes y ávidos buscadores de la verdad existencial, sean bienvenidos a un profundo viaje a través de las páginas de una obra que no solo informa, sino que interpela, que no distrae, sino que confronta la mitad de la vida como tarea espiritual de Anselm Grun. Preparen sus corazones y mentes, porque lo que estamos a punto de desvelar no es un mero relato, sino un espejo para el alma, una invitación a la más radical de las confrontaciones o aquella con nuestra propia vida. Imaginemos, si les parece, un monasterio benedictino en la apacible Franconia, el de Münster-Schorzacz. Corría la década de 1960, tiempos de ebullición social y de profundas interrogantes. En aquel remanso de oración y trabajo, los monjes Anselm Grun y sus hermanos presenciaron un fenómeno tan doloroso como desconcertante, el abandono de su vocación por parte de compañeros y habían vivido con fervor durante décadas, muchos de ellos al aproximarse a la mediana edad. Este hecho, tan íntimo y a la vez universal, los impulsó a una búsqueda incansable de respuestas, una pesquisa que trascendía los muros del claustro para tocar la fibra más sensible de la experiencia humana. Con la guía de autores espirituales como Tauler y la lucidez de la psicología de Jung, se propusieron descifrar las claves de lo que hoy conocemos como la crisis de la mitad de la vida, no para ofrecer consuelo fácil, sino para brindar herramientas de superación, de radical transformación. Este libro, nacido de una necesidad vital, es una obra que desafía nuestra tendencia a la distracción. Es, por el contrario, una confrontación, un imperativo a depositar nuestra propia existencia sobre sus páginas y rellenar sus alusiones con nuestras circunstancias y experiencias. Nos insta a reconocer una verdad ineludible: la vida es una sucesión de nacimientos y muertes, de transformaciones constantes que, aunque lentas e imperceptibles al principio, culminan en explosivas manifestaciones. Estas son las crisis de la adolescencia juvenil, de la edad adulta y la que nos ocupa, la crisis de la mitad de la vida. Esta última, que emerge alrededor de los 40 años, marca el fin de la firmeza de lo adquirido y logrado, abriendo paso a una etapa de perspectivas y posibilidades radicalmente diferentes. Es, en esencia, la coyuntura de la esperanza, el paso de la espera en nuestras propias fuerzas a la esperanza que confía en fuerzas ajenas a nosotros mismos, generando una apretura, una conmoción que puede rozar la angustia. Pero no nos equivoquemos, esta crisis no es un evento aislado, es el modelo de toda crisis vital, de todo cambio, de toda muerte y renacimiento. La superación de la mitad de la vida en Johannes Tauler, el vaciado divino y el nacimiento interior. Johannes Tauler, el místico dominico del siglo XIV, emerge como una voz fundamental para comprender esta encrucijada vital. Para Tauler, los 40 años representan un punto de inflexión decisivo en el camino espiritual del hombre. Es entonces cuando el esfuerzo espiritual de toda una vida puede, por fin, dar verdadero fruto, conduciendo a una paz profunda del alma. Su sabiduría ancestral nos enseña que el objetivo no es otro que alcanzar el fondo del alma, ese santuario interior donde el hombre está verdaderamente consigo mismo y donde Dios habita. Sin embargo, este fondo no se alcanza por el hacer, por el esfuerzo personal o la práctica religiosa, sino por el abandonarse, por el entregarse a la acción de Dios. La crisis que experimentan muchos hombres y mujeres entre los 40 y 50 años, especialmente aquellos dedicados a la vida religiosa, se manifiesta como una profunda desazón. Todo aquello que antes les proporcionaba consuelo, la meditación, la oración, las devociones, se torna insípido, vacío y agotador. Se encuentran en una apretura sin saber qué camino tomar. Pero para Tauler, esta crisis, lejos de ser un fracaso, es una obra de la gracia divina. Dios mismo conduce al hombre a esta apretura, revolviendo la casa de su existencia, desordenando lo establecido para encontrar la dracma evangélica, el verdadero fondo del alma. Este desorden, esta conmoción, es más provechosa que todo el hacer humano, pues permite al Espíritu Santo obrar en lo más íntimo del ser. Lamentablemente, la reacción humana ante esta intervención divina suele ser la huida o la inhibición. Tauler identifica 3 formas de huir de la crisis. 1. Las reformas exteriores o negarse a mirar hacia adentro y proyectar la inquietud en el entorno, buscando cambiar estructuras, instituciones o a los demás en lugar de a sí mismo. Esta lucha externa exime del combate interior, impidiendo el acceso al fondo del alma. 2. El aferramiento a lo externo, refugiarse en ejercicios religiosos formales y actividades superficiales, eludiendo la confrontación interna. En lugar de escuchar la voz interior, se permanece en las comunes y amplias calles de la religiosidad externa,
sin avanzar en la intimidad con Dios. 3. La búsqueda incesante de nuevas formas de vida, el desasosiego interior impulsa a probar constantemente nuevas prácticas religiosas, métodos de meditación o incluso cambiar de lugar. Esta inconstancia, este mariposeo espiritual, impide la perseverancia y el encuentro con el propio fondo, buscando cambios externos en lugar de la necesaria transformación interior. La inhibición es otra reacción común, donde el individuo se detiene ante la exigencia de un desarrollo. Esto se manifiesta psicológicamente como la caballería de los principios, un atrincheramiento en fundamentos inamovibles para ocultar la angustia interior. En el ámbito religioso, se endurece la práctica de la piedad hasta entonces vigente, cumpliendo los deberes religiosamente, pero sin un verdadero avance interior. Se genera una autojustificación, una falta de amor y una propensión a juzgar a los demás, dando la impresión de una piedad hueca y pedante. Para Tauler, estos principios y formas externas se convierten en ídolos, muros de defensa que impiden el encuentro con el Dios viviente, por miedo a que él derrumbe el edificio de seguridades y autojustificaciones. Se buscan charcas estancadas en lugar de las fuentes vivas de Dios, manteniéndose en una religiosidad juvenil que no se atreve a una fe adulta transformadora. El camino de superación, según Tauler, pasa por el autoconocimiento y la serenidad. El autoconocimiento es un camino doloroso, pues descubre sin piedad la oscuridad, la maldad, la cobardía y la falsedad que habitan en nuestro interior. Tauler utiliza la imagen de una piel espesa y monstruosa, tan dura como la testuz de un toro para describir la impermeabilidad de quienes rehuyen esta confrontación, incapaces de escuchar incluso la voz de Dios. Pero es precisamente la crisis de la mitad de la vida, impulsada por el Espíritu Santo, la que nos lleva a este implacable autoconocimiento. Debemos dejarnos sacudir por el Espíritu, permitiendo que él demuela nuestra autosatisfacción y autojustificación, y entregarnos a la acción divina en nuestra apretura, confiando en que Dios nos conduce. La serenidad para Tauler no es una paz estoica, sino la capacidad de abandonarse a uno mismo, de entregar la propia voluntad a la voluntad de Dios. Implica renunciar no solo a lo malo, sino también a lo bueno si esto impide el progreso. Así como la serpiente se desliza entre dos piedras apretadas para mudar su vieja piel y renovarse, el hombre debe pasar por la estrechez de la apretura de la mediana edad para renovar su ser interior. Esta serenidad implica disponibilidad para el sufrimiento, una espera paciente de que Dios mismo nos conduzca a través de la no paz de la purificación hacia una nueva madurez espiritual. El culmen de este proceso, para Tauler, es el nacimiento de Dios en el hombre. Las penurias y apreturas de la crisis son los dolores de parto de esta nueva vida. Cuando el hombre abandona todo lo que impide la acción divina, toda actividad, toda fijación en formas externas, toda búsqueda de consuelo superficial, entonces Dios puede nacer en el fondo de su alma. Es un llamado a la vuelta al interior, a establecer paz y silencio en el alma para que la palabra de Dios sea oída y aceptada. Este nacimiento no es una mera observancia de mandamientos, sino una experiencia transformadora que llena el corazón de Dios, otorgando paz y serenidad, madurez y bondad, sabiduría y amor. La crisis, entonces, se revela como una tarea espiritual, una oportunidad para un encuentro nuevo y más profundo con Dios. El problema de la mitad de la vida en Cs. G. Jun, el desarrollo del sí mismo y la integración de la totalidad, desde una perspectiva distinta, pero asombrosamente convergente. Cs. G. Jun, el psiquiatra suizo, aborda la crisis de la mitad de la vida con la lupa de la psicología profunda. Si Freud fue el psicólogo de la primera mitad de la vida, Jun lo es de la segunda, entendiendo que los problemas del adulto no siempre se retrotraen a la niñez, sino que exigen soluciones en el presente. Jun constató que la mayoría de los problemas de sus pacientes mayores de 35 años eran, en última instancia, de naturaleza religiosa, no en un sentido confesional, sino como una búsqueda de sentido y una confrontación con lo trascendente. Para Jun, el desarrollo humano es un proceso de individuación, la tarea de llegar a ser un individuo, y en cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo. Este proceso tiene dos grandes fases: la expansión en la primera mitad de la vida, donde el yo consciente se fortalece y se construye una persona, una máscara social, para afirmarse en el mundo exterior, y la introsión en la segunda, donde el yo debe volverse hacia el sí mismo self,
la totalidad pesítica que comprende tanto lo consciente como lo inconsciente. El verdadero desafío de la mitad de la vida es la aceptación de la muerte. La curva pesítica de la vida, en su declinar, avanza hacia la muerte. Sólo cuando el hombre se familiariza con esta realidad y la acepta como una meta y un cumplimiento, la segunda mitad de la vida adquiere sentido y se convierte en una tarea. Negarse a aceptar la muerte es, para Hume, un no querer vivir, pues vivir plenamente implica aceptar la ley de la vida que se dirige hacia su fin. Muchos, en lugar de mirar hacia adelante, se aferran al pasado, a la juventud, cayendo en un descalabro psicológico, en una momia espiritual que se niega a crecer. Las religiones, para Hume, son las antiguas escuelas que preparaban al hombre para el misterio de esta segunda mitad de la vida, conduciéndolo más allá de la autoafirmación a un ámbito donde verdaderamente llega a ser él mismo a través del encuentro con lo divino, la idea de Dios en nosotros. No vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, expresa para Hume la experiencia del hombre que se ha encontrado a sí mismo, abandonando el pequeño yo para entregarse a Dios y alcanzar su totalidad anímica. Hume identifica varios problemas específicos de la mitad de la vida que demandan una transformación. 1. Relativización de la persona a la persona. Esa identidad construida para el mundo se vuelve rígida y limitante. En la mitad de la vida el inconsciente irrumpe, rompiendo la instalación consciente y generando inseguridad. La tarea es desidentificarse de la profesión, el título o el rol social, para escuchar la voz interior y desarrollar la personalidad interna, que es mucho más que la fachada externa. 2. Aceptación de la sombra. La vida humana es un conjunto de contradicciones y polaridades. La primera mitad de la vida acentúa unilateralmente lo consciente, reprimiendo lo puesto en la sombra los rasgos no vividos o excluidos. La mitad de la vida exige volverse hacia estos polos contrarios, aceptar la sombra no vivida y confrontarla. Hay dos reacciones defectuosas: aferrarse a los antiguos valores, negando la contradicción, obstinación, endurecimiento, o echar por la borda todos los valores pasados para vivir lo reprimido, cayendo en una nueva unilateralidad. La madurez consiste en mantener los valores antiguos a la vez que se reconocen e integran sus contrarios, comprendiendo que todo lo humano es relativo porque todo descansa en la interior contradicción o polaridad. 3. Integración del ánima y el animus en la mitad de la vida. El hombre y la mujer tienden a tomar rasgos del sexo opuesto. Los hombres desarrollan cualidades más femeninas, sentimientos, sensibilidad, y las mujeres, más masculinas, firmeza intelectual, social. Esto se debe a que cada persona lleva en sí tanto el ánima, lo femenino en el hombre, como el animus, lo masculino, en la mujer. En la primera mitad de la vida, una parte se desarrolla y la otra se reprime en el inconsciente. Si el hombre reprime su ánima, esta se proyecta en las mujeres, generando fascinación y dependencias infantiles. Si la mujer reprime su animus, éste se manifiesta en opiniones tenaces e inamovibles, dificultando el diálogo. La tarea de la mitad de la vida es retirar estas proyecciones, reconocer que los rasgos atractivos del otro sexo residen en uno mismo e integrar el ánima y el animus. Para el hombre, esto implica admitir sus sentimientos, su lado creativo y delicado, dialogar con sus estados de ánimo. Para la mujer, significa cuestionar sus opiniones para descubrir sus presupuestos inconscientes y usar el animus como puente hacia su creatividad interna. La religión, con sus símbolos, es un medio eficaz para esta integración, ofreciendo un cobijo que permite experimentar la fecundidad del ánima, sin caer en proyecciones dañinas, y en el caso de la mujer, ayudando a conformar el ánima con la exigencia del espíritu paterno. La comunidad también juega un papel crucial, pues la soledad y el aislamiento son, en última instancia, una cuestión de humildad, la incapacidad de abrirse a los demás y a las contradicciones que la vida presenta. Una síntesis profunda del llamado a la totalidad. En definitiva, tanto Tauler como Hume, desde sus distintas trincheras, el misticismo cristiano y la psicología analítica, convergen en una verdad fundamental: la crisis de la mitad de la vida no es un colapso que debe ser evitado, sino una invitación trascendental a la transformación. Es el momento en que Dios, o el sí mismo para Hume, nos llama a abandonar las seguridades del yo consciente y la persona exterior para adentrarnos en la vasta y a menudo turbulenta riqueza del inconsciente. Es un llamado a la humildad, al autoconocimiento sin máscaras, a la serenidad que permite el abandono confiado a la acción divina. Es la tarea de integrar las sombras, de reconciliar los opuestos, de morir con la vida para poder renacer. La salud del alma, la plenitud humana,
se alcanza no evadiendo la apretura, sino abrazándola como el camino hacia un nuevo y más profundo encuentro con Dios, hacia el nacimiento de una vida interior madura, sana y sabia. Esta obra nos urge a redescubrir el camino religioso no como una simple práctica externa, sino como una profunda experiencia interior, como el verdadero camino de sanación, de llegar a ser humanos más completos, más auténticos, más sí mismos, en una entrega a la voluntad divina que es, en última instancia, la glorificación del hombre total.